Álgebra. Lenguaje algebraico. A continuación desarrollaremos algunos ejercicios relacionados a cómo interpretar un lenguaje algebraico, es decir, de un término literal o de una expresión literal, llevarla a una expresión algebraica. En el primer ejercicio nos dice un número. Recordemos que cuando se refiere a un número, es decir, desconocemos ese número. Por lo tanto, este número lo vamos a llamar como una variable cualquiera o una incógnita cualquiera. En este caso, un número será x. X, por lo tanto, representa un número cualquiera. El segundo ejercicio se nos dice un número aumentado en 3, es decir, un x aumentado significa más 3 unidades. El doble de un número. El doble de un número se especifica como 2 de doble de ese número, es decir, 2 por x. Esto representa el doble de un número. El doble de un número aumentado en 2. Por lo tanto, el doble de un número aumentado significa más 2. La mitad de un número. La mitad de un número se simboliza como el número dividido en 2 o partido 2. También, como reiteramos, puede ser x dividido 2. Esto es la mitad de un número. La mitad de un número aumentado en 5. Por lo tanto, la mitad de un número aumentado significa más 5. Un número disminuido en 6. Un número x disminuido significa menos 6. El triple de un número. El triple viene de 3. 3 veces el número o 3 por x, ¿cierto? Es el triple de un número. La raíz de un número. La raíz se simboliza así. Este es el símbolo de raíz y del número. Raíz del número. La raíz de un número disminuido en 2. Por lo tanto, la raíz de un número disminuido significa restar 2. Disminuido en 2. La cuarta parte de un número. Cuarta parte significa que ese número se divide por 4. Por lo tanto, cada vez que aparezca el concepto de parte, significa dividirlo. La cuarta parte de un número. El 10% de un número. El 10% por ese número. Eso significa el 10% de un número. El cubo de un número. El cubo de un número se simboliza como x elevado a 3. Por lo tanto, si nos pidieran, por ejemplo, el cuadrado de un número, cuadrado significa 2, por lo tanto quedaría x elevado a 2 exponente 2. Por lo tanto, el cubo tiene exponente 3 y el cuadrado tiene exponente 2. La quinta parte de un número disminuido en 8. Quinta parte de un número, recordemos que parte significa dividir, por lo tanto, la quinta parte de un número que se escribe así, disminuido significa restar 8 en este caso. Por lo tanto, esto se lee como la quinta parte de un número disminuido en 8. El producto de dos números. El producto significa multiplicación. Y de dos números que no se conocen, por lo tanto sería x por, esto significa producto, y dos números en este caso. El producto, recordemos, significa multiplicación. El cociente significa división. Significa división. Por lo tanto, el cociente de dos números es x dividido en y, dos números. Y así viceversa, pues podemos ir incorporando más ejemplos. Y recordemos que si se nos entrega de esta manera, expresado algebraicamente, lo podemos expresar en forma literal. Por ejemplo, x partido 4 será la cuarta parte de un número. X elevado a 3 es un número, el cubo de un número.
Pues bien, aquí hemos desarrollado algunos ejemplos para interpretar y conocer lo que es el lenguaje algebraico.